Bien, Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a hacer nuestro vídeo, a hacer las 5:11 de la tarde de hoy sábado 26, 25, sábado 25 de junio. Vamos a hablar un poquito sobre el asunto del pecado, de lo que Cristo hizo realmente y que al cristianismo le cuesta entenderlo. Le cuesta mucho. Porque han sido mal enseñados desde un principio, lamentablemente por falta de instrucción. Las iglesias y denominaciones completas todavía no logran entender qué fue lo que Cristo hizo con respecto al pecado. Y parece que la situación es de nunca acabar. Y por eso nos convertimos en religiosos. Llevamos una vida religiosa al mismo estilo del paganismo, haciendo continuamente cualquier cantidad de sacrificios para sobreponernos a la situación del pecado, ¿no? Nosotros tenemos que entender claro esto, que tenemos una lucha contra el pecado, es cierto. El cristiano tiene una lucha con el pecado. En vida, en su vida cristiana, va a tener constantemente, dice Hebreos, que no habéis combatido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Sí, hasta la sangre puede referirse hasta la muerte. O sea que hasta la muerte, nuestra batalla contra el pecado será hasta la muerte. Y tenemos que aclarar en ese pecado con el que lucha el cristiano, porque el cristiano es una cosa y el hombre inconverso es otra, no es lo mismo. Lo que pasa es que se ha dado un tratamiento igualitario, ¿no? O sea que el pecado sigue teniendo el poder para condenar a un cristiano. Repito, desde el punto de vista cristiano, ortodoxo, tradicionalista, religioso, el pecado sigue teniendo poder para arruinar eternamente a un cristiano, lo cual es total y absolutamente falso. Y lo estoy diciendo despacio para que lo podamos entender. Al cristiano, el pecado no lo puede arruinar eternamente. No hay posibilidad. El pecado al cristiano lo puede arruinar, hablemoslo así, temporalmente. ¿Cómo lo puede arruinar? Bueno, de muchísimas maneras, cayendo en un estado de indiferencia y hasta un estado de pecado. Sí. Porque lo que nosotros tenemos que entender es qué fue exactamente lo que pasó con el pecado, lo que es propiamente el pecado, o sea, ante los ojos de Dios. Y lo que a nosotros se nos aplicó, lo que a nosotros se nos imputó, eso es muy importante entenderlo. Un altísimo porcentaje del cristianismo sigue creyendo que el pecado es capaz de condenarte eternamente, o sea, de arruinarte eternamente. Eso es totalmente falso. Pero por supuesto, ningún cristiano quisiera llevar una vida desgraciada ni arruinada por el pecado, de ninguna manera. Así que todos los cuentos, tanto calvinistas como arminianos, por ejemplo, el cuento calvinista que te dice, para tú decir que tú eres cristiano, tienes que vivir una vida, prácticamente una vida impecable. Porque de otra manera usted no es cristiano. Ese digamos, es el discurso del señor Watcher, por ejemplo, de este americano, este gringo, Watcher. En el fondo, es preocupante porque en el fondo, tan profundos que se hacen decir los calvinistas, pero que en realidad no son tan profundos. Porque en el fondo guardan la idea de la inseguridad.
Creo que ellos entienden, por ejemplo, lo que es el perdón. Ellos deben entender lo que es el perdón, porque ellos hablan de seguridad de salvación. Es que cuando una persona es perdonada, el calvinismo entiende perfectamente que cuando ha sido perdonada para siempre. O sea, y esa persona es salva siempre. Pero ¿por qué tienen que estar metiéndole la duda a los cristianos de que tienen que comportarse de tal manera para que en realidad se pueda decir que es salva la persona? En todo caso, pues los cristianos calvinistas no tendrían problema con el pecado. Entonces no han podido definir o trazar los límites de cuánto pecado es el que un cristiano calvinista tiene que cometer para estar seguro que todavía sigue siendo cristiano, y cuánto pecado tiene que cometer para llegar a una conclusión de que no es cristiano. O sea, terriblemente no es cristiano. Y por supuesto que ellos nunca han podido trazar esa línea, porque eso no se puede trazar. Eso no funciona así. Usted no puede medir cuánto pecado ni tanto. Cuánto si está salvo. No. Está salvo, está salvo. Ahora, tenemos que ver nuestra vida espiritual, que de ahí, por ahí vamos precisamente. ¿Qué es lo que nos hace ser cristianos pecadores? Puede ser y tiene que ver mucho con el concepto de lo que usted tiene en cuanto al pecado, en cuanto a lo que usted entiende de lo que Cristo hizo. Existe el peligro de que usted se relaje porque usted entiende muy bien el plan de Dios. Es que ese es el asunto, ¿no? O sea, yo entiendo que Dios me perdonó y que ya el pecado no tiene poder para dañarme eternamente. O sea, que nada puede hacer absolutamente el pecado para hacer que yo haga algo de manera que Él me pueda condenar. Porque es que si eso sucede, entonces no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Yo quiero hoy hablar sobre la traducción de Valera. Cuando Valera utiliza el verbo quitar, siempre me ha llamado la atención y me he fijado cuáles son los verbos, en este caso los verbos griegos, y cuáles son las citas donde se utiliza la palabra quitar, porque es que a mí me interesa exactamente qué fue lo que Cristo hizo con el pecado. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Y precisamente la palabra quitar, si entendemos sencillamente la palabra quitar, es tomar algo de algo que está en cierto lugar y pasarlo, o sea, sacarlo de esa posición que tiene. O sea, yo tengo esto aquí, por ejemplo, y yo lo voy a quitar. Simplemente lo que estoy haciendo es trasladarlo de este lugar donde estaba. O sea, ya no va a estar más en este lugar. Y cuando se habla de quitar el pecado, se sobreentiende de que se está hablando de una especie de extracción, una especie de separación. O sea, lo está sacando de algún lugar y lo está trasladando, obviamente lo está trasladando a otro lugar, pero ya no va a estar ahí donde está. Entonces, por lo menos esa es la idea que tenemos de quitar. Para eso, pues, ahí, por lo menos hay un verbo que es el ero, pues está fereo, son dos verbos, uno tiene prefijo, el otro es simple. Hay uno que es periereo, que solamente cambia en cuanto al prefijo. Después ese ereo aparece en 3 ocasiones, el afereo aparece en 2 ocasiones. Después me llama la atención el catargeo de 1:10 de segunda Timoteo, etcétera. Básicamente estaríamos hablando aproximadamente de unos, en este caso de unos siete versículos, aproximadamente unos 7 versículos. En los 7 versículos se traduce quitar. Valera traduce quitar. Y de eso yo quiero hablar, porque a ver si en realidad nos queda claro si Cristo quitó el pecado. O sea, aquí está, lo toma. Generalmente la palabra ero indica algo como alzar, como levantar. Entonces, lo toma, lo saca del lugar donde está y ya no va a estar más ahí. Bien, entonces, esto es importante porque
Si yo logro entender eso, yo no tengo que estar, por ejemplo, como cristiano diciendo, y si, bueno, no hablar del famoso rapto secreto, uno de los engaños más grandes que le metieron a la iglesia en los últimos 200 años. Pero eso de decir perder la salvación después de haber sido adquirida. Sí, sí. O sea, después de que usted ha sido salvo, perderla. Usted habla de perderla. Es que si usted me dice a mí perderla después de que usted la adquirió, usted no entiende entonces lo que usted recibió. Usted no tiene la mínima idea de qué fue lo que usted recibió y porque usted simplemente no la puede perder. Porque eso está fuera totalmente del esfuerzo suyo. Ya para empezar. Si eso depende de su esfuerzo, de fijo, todos la perderíamos, absolutamente todos. Pero eso no está dependiendo de ningún esfuerzo tuyo. Absolutamente. Que orar y velar, que perseverar, todo eso son puras mentiras. Eso son puras mentiras. Usted puede perseverar para agradar a Dios. Usted no persevera para seguir siendo salvo. Usted no persevera para evitar perderse. Eso es totalmente falso, absolutamente falso. Absolutamente falso. Usted no entiende lo que Cristo hizo por usted. Pues, ayer yo les hablaba y les hacía una especie de ilustraciones y personificaciones para que usted más o menos pudiera entender en términos sencillos lo que se da. Cuando Cristo viene a este mundo, Cristo viene a quitar el pecado, totalmente. Todo. Y él lo logró hacerlo. Por eso es que Hebreos, por ejemplo, hay dos pasajes por acá que yo quisiera leerlos ahora, donde se habla obviamente de la imposibilidad que tienen los sacrificios, en este caso los sacrificios de la ley, los sacrificios de animales, simplemente no pueden. Por ejemplo, Hebreos 10:4 y 10:11. Vamos a leerlo acá un segundo. Déjeme ver si lo leo en la versión Valera. Que es obvio que cuando, por ejemplo, dice que los toros y los machos cabríos no pueden, esa sangre no puede, es obvio que lo que está diciendo es que sí hay una sangre que sí puede. O sea, no lo dice, pero obviamente se deduce claramente de lo que se dice ahí. Hebreos, capítulo 10:4. Vamos a verlo aquí en la versión Valera. 10:4. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. Afereo. Eso es apo y jereo. Eso es como tomar, y el apo tiene la idea de separar, tomar algo separándolo. No sé si ustedes de pronto quieren separar algo y ustedes agarran algo y ustedes lo jalan, lo toman, pero ustedes quieren despegarlo y no pueden. No tienen la suficiente fuerza. Pues más o menos Afereo tiene la idea esa, de algo que se pretende, que es arrancar, extraer el pecado, que es evidente, por eso se habla en términos de remover algo, removerlo. Está haciendo una fuerza, ese re me parece que es hacia atrás, y mover, que es mover hacia atrás, es la fuerza, remover es la fuerza que usted está haciendo hacia atrás para jalar algo. Y dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, y el verbo es precisamente ese. Aferín. Y eso, no me fijé bien, pero creo que eso es un presente infinitivo, lo cual indicaría que por más intentos, déjenme ver por acá, 10:4, presente, correcto, presente infinitivo activo, por más que lo intenten, comento yo, no pueden separarlo. O sea, ese presente indica más o menos, ese infinitivo indicaría más o menos la constancia, la intencionalidad de lograrlo, y no lo pueden lograr. Por tanto, si la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar en su defecto, el que sí puede quitar y puede arrancar el pecado es la sangre de Jesucristo.
vean la importancia que tiene la sangre de Jesucristo dentro del tema soteriológico. Usted no lo puede sacar, usted no puede estar hablando solo de agua y espíritu. Usted no puede estar hablando solo de bautismo y agua. O sea, se está hablando de una liturgia, de un rito, de una ceremonia, donde en realidad no te explican nada de esto, no te explican lo que hace, en este caso, por ejemplo, la sangre, porque aquí está hablando que la sangre de toros y machos cabríos no pueden quitar los pecados, no. Y evidentemente indica que ningún otro sacrificio parecido, similar a esto, lo puede hacer. Así que ningún bautismo de agua puede quitar los pecados. Y es obvio que está implícito que lo único que sí puede quitar, porque lo dice la escritura, es la sangre de Jesucristo. El 10:11, que está por aquí cerca, también nos da una situación igual. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y es interesante porque aquí ya el verbo cambia, acá. El otro era fereo, este es perie, en este caso sería periereo. Y tiene la idea de peri, que es alrededor, es así como dice la definición: quitar lo que rodea, quitar lo que envuelve una cosa, quitar en su totalidad. Por tanto, los sacrificios que se hacían, digamos, no quitaban completamente, sino como que apaciguaban un poco la situación, cubrían, como se entiende, más o menos cubrían el asunto, pero el pecado estaba ahí. Pero no lo podían. Entonces es obvio que lo que el escritor está diciendo, que los sacrificios que se efectuaban en el tiempo de la ley, o cualquier otro sacrificio, llámese como se llame, no puede. Y ese peri está hablando de la totalidad del pecado, porque esto es muy importante entenderlo, la totalidad del pecado. Hay gente que tiene como que la idea como que Cristo está en el santuario celestial haciendo expiación todavía por pecados. O sea, haciendo todavía sí, porque eso es lo que tendría que estar haciendo por los presentes y los futuros. Porque toda esta gente arminiana que dice que la salvación se pierde, dice que solamente perdonó los pasados. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo los pasados? Entonces no perdonó los presentes ni los futuros, no hizo expiación por los presentes y por los futuros. Pero es que aquí mi Biblia me está diciendo a mí, como lo dice 1:29 de Juan, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tig Hamartian, el pecado articulado, todo. Está hablando de todo el pecado, lo quita. Entonces, ¿qué es lo que uno recibe cuando uno acepta al Señor Jesucristo? Uno recibe el perdón ¿de cuántos pecados? De todos. De todos. Hermano, si usted no sabía, en esta tarde yo le quiero decir a usted que tal vez usted creyó que el Señor, cuando usted llegó a la cruz, le perdonó solo el pasado y que ahora se está lidiando y está penando con los presentes y los futuros. Y que usted lo que no se da cuenta es que cuando usted llegó a Cristo te perdonó todos. Te suena maravilloso. Es demasiado hermoso para que sea cierto. Es cierto. Por eso Hebreos, el escritor de Hebreos en el capítulo 6, se siente un poquillo como frustrado, ¿no? De ver a tanto cristiano que no comprenda realmente lo que ha sucedido. Y entonces hay una crítica fuerte que él le hace a los cristianos hebreos en el capítulo 6, y les dice de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Todo esto está en las iglesias. Usted se hace viejito y usted sigue todavía con el asunto del arrepentimiento, el asunto de la fe y todo este tipo de cosas, y dice que dejemos ya sus rudimentos. Son rudimentos, dice el escritor.
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas, cristianos que pasan toda la bendita vida arrepintiéndose todos los domingos en la iglesia, pidiendo perdón por los pecados. Ellos creen que hacen gran cosa, llegando todos los domingos, ellos van con un saco lleno de pecados, los acumulan durante toda la semana y van el domingo a descargarlos allá. Eso se llama religiosidad. No se sienten perdonados. De la doctrina de bautismos. Es interesante que el escritor dice de la doctrina de bautismo. Ustedes no deberían ni estar hablando ya de eso. Ya ustedes lo deben de entender fácilmente, pero sin embargo, ahora está en boga el tal bautismo en agua para salvación. Y ese es el principal de la imposición de los. Bueno, regresamos. Del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Entonces, tenemos que ir a la perfección, vamos adelante a la perfección, dijo el autor de Hebreos. Y es que si no logramos entender esto, por eso es que somos cristianos y por eso tantísima gente se aparta de las iglesias, porque dice, ay, de por sí ya soy un pecador, de por sí ya me caí, de por sí ya me cerraron la puerta en la iglesia, de por sí ya me expulsaron, no valgo nada. Ahí es pura hipocresía. Entonces llega un momento en que mucho cristiano, ignorando lo que ha recibido de parte del Señor, es engañado y termina alejándose del Señor. Por miles de cientos de miles de cristianos están en este momento separados, no solamente de las congregaciones, sino de la comunión con Dios. Y han caído en tal desencanto que ya no quieren ni arrimarse. Y por supuesto la única solución que les pintan a ellos es meterse dentro de una congregación, que es un suplicio, porque cuando se meten en la congregación tienen que empezar de cero y tienen que primero empezar a caer hermanos y hacer no sé cuántos malabares para que pueda caer bien y ser simpático y ser aceptado bien por la iglesia, o tener que aguantarse y que la mitad de la iglesia le haga mala cara. Bueno, entonces, según lo que yo veo en la escritura, en los pasajes que yo quiero que veamos hoy, por aquí puse algunas citas, tal vez ahorita las pongo, con respecto al quitar, que es lo que les estaba mencionando. Colosenses 2:14 utiliza la palabra quitando, que es el mismo ero, en este caso es el ero. 11:27, cuando dice que cuando yo quite los pecados de ellos, eso es una promesa para Israel. El 10:4 y el 10:11, que ya lo leí. Me gusta el de Tito cuando dice que quitó la muerte, la palabra que utiliza ahí. 3:5 de Primera Juan. Y sabéis que él apareció para quitar, Ari, para quitar los pecados. Para eso apareció él. Y apareció para lograrlo, porque el verbo está en auristo. Ari está en subjuntivo activo de auristo. Y eso es muy importante. Notemos que en la mayoría de los casos, los verbos y aún los infinitivos que aquí hay y participios también están en auristo, lo cual está indicando, por supuesto, el logro de la acción. De manera que entonces es muy importante que nosotros logremos entender que Cristo Jesús quitó el pecado, pero quitó completamente todo el pecado. Y cuando nos va a imputar su justicia por medio de la fe, nos imputa el perdón de lo que él logró. O sea, si él quitó, yo ayer les expliqué esta situación, creo que es fácil, solamente quiero remanchar un poquito sobre esto para que usted tenga conciencia y usted se sienta realmente perdonado. Hace 43 años el Señor me perdonó todos mis pecados. ¿Eso ha hecho de que yo me haya ido del mundo? No. ¿Eso ha hecho de que yo me enfríe? No. ¿Eso ha hecho de que yo me relaje en mi vida espiritual? No. Supera ciertas cosas de mucho fanatismo y muy peligroso, mucha tradición, mucha falsa enseñanza y mucha cosa. De eso se despoja uno.
de muchas cosas, de muchos miedos que le han metido. Aquí ya no hay miedo. No hay miedo porque donde hay conocimiento no hay miedo. El miedo es producto de la ignorancia. Y eso es exactamente, a esta altura, personas que están defendiendo que la salvación, un cristiano puede perderla, falso, falso, absolutamente falso. No logra entender lo que Cristo hizo. En todos estos textos, por ejemplo, empezando por Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita, el que quita sería más bien, el que quita, porque eso es un participio articulado y se está refiriendo a una característica, se está refiriendo como a un título. Por ejemplo, cuando a una persona le dicen el conquistador o le dicen el vengador, eso es un título que lo caracteriza a él. No es que siempre está vengando ni que siempre está triunfando, no hay que insistir en este caso porque el participio sea presente, es el que quita, el que sigue quitando, no, porque él quitó de una vez y para siempre el pecado. Es que él no está quitando y quitando constantemente el pecado. Él quitó el pecado de una vez y para siempre en la cruz. No lo está quitando porque es un solo sacrificio. No son miles de sacrificios. El que quita. Bueno, Juan lo está presentando como el que quita, el quitador, el demoledor, el destructor del pecado. Les voy a presentar al destructor del pecado. He aquí, este es el Cordero de Dios. Dice, el que quita el pecado del mundo. ¿Lo quita o no lo quita? Claro, por supuesto que lo quita. Ok, entonces, luego estoy mencionando del verbo quitar. En Colosenses 2:14 habíamos hablado del girógrafo, o sea, del acta, que era consistente en decretos y que nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria? Bueno, porque ella simplemente era contraria porque te imponía mandamientos y al imponente mandamientos, a causa de la carne, como dice Romanos 8:3, usted lo podía. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era él por la carne. O sea, aunque la ley pretendiera que el hombre pudiera obedecer a Dios, lo que hizo más fue la ley hundir más al hombre. Y entonces la ley se constituyó prácticamente en su enemigo. ¿Ah? Entonces, por eso dice de que no será contraria, el acta no será contraria, era, ahí estaban estipulados los mandamientos, muchos creen que son los mandamientos de la ley, etcétera, bueno, los mandamientos, y no será contraria porque nos mandaba hacer cosas que no podíamos cumplir. Y lo peor de todo es que había una condenación, se establecía una condenación para todos aquellos que no obedecieran, así que estábamos perdidos. Y ayer expliqué que la situación y lo que hace Cristo en el caso de 2:14 de Colosenses y 2:15 de Efesios es simplemente anular, que se utilizan tanto la palabra abolir como la palabra anular, que una significa limpiar, borrar completamente, y la otra tiene que ver con la desactivación totalmente de la ley, o sea que la ley no rija más. Pero la ley es eterna, ¿cómo la ley no va a regir? Bueno, si la ley es satisfecha, eso es un contrato, eso es un acuerdo, que ya lo mencionaba. Y Cristo le dice a la ley, ¿qué pasa si yo cumplo toda la ley? ¿Qué pasa si yo sufro un castigo por todos los pecados de la humanidad? ¿Estarías de acuerdo? ¿Aún así osarías condenar a alguien más? Pues la ley le dice, no, tú me pagas, yo simplemente aquí cobro. Estoy cobrando la deuda. Dice la ley, yo estoy cobrando la deuda. Entonces Cristo le dice, hágame el monto total de la deuda y yo la pago. ¿Cuánto es? Bueno, son millones de millones de millones de pecados. Son millones y millones de miles de miles de miles de millones de pecados, de ofensas, de todo, de transgresiones. Hágame la cuenta. Dejemos de hablar tanto. Hágame la cuenta, hágame el total. Y yo lo pago. ¿Tendrás con qué pagar? ¿Tendrás con qué pagar? Le dice la ley, mi vida. ¿O acaso no? ¿Acaso mi vida no puede pagar por todo el pecado? Pero parece ser que los evangélicos no entienden eso. No entienden que Cristo pagó por todo. Entonces en su mano está la salvación de toda la humanidad.
Si el mundo entendiera que la salvación está en la mano de él, el mundo se volcaría por él y todo el mundo sería salvo y todo el mundo podría ser salvo. Pero la incredulidad, la maldad del hombre todavía, tratando así de explicarle sencillamente lo que Cristo ha hecho. Por eso es que vino la condenación, la luz vino al mundo. La luz, el conocimiento vino al mundo y los hombres amaron mal las tinieblas. El conocimiento vino, el conocimiento se está recibiendo, pero los hombres amaron mal las obras de las tinieblas. Amaron más su vida, sus pasiones y les importó un comino Dios. Países ateos, principalmente los europeos, que yo siempre he criticado sus países por ateos. Mucho ateísmo. Porque la religión ahí es una pura vergüenza, una pura mentira y una pura falsedad y un puro paganismo. Para nadie es un secreto. Las iglesias romanas, las iglesias ortodoxas, griegas, búlgaras, serbias, rusas, eso es toda la religión que hay ahí. Y aparte dentro del protestantismo hay un sancocho horrible de anglicanos, luteranos, metodistas y de todo, un relajo terrible. Así que Europa, pues, no le interesa el evangelio por todo lo que ha visto. Entonces, hay muchísimo ateísmo. Entonces, si yo estoy hablando de esto, muchos europeos me ridiculizarían y me dirían, usted está loco, usted está hablando mucha paja. De eso de que Cristo pagó y cuál Cristo y cuál nada, si Cristo ni existió y un montón de cuanta cosa que usted se puede imaginar y uno dice, pero ¿cómo puede haber gente que desprecie el don de Dios? Pues ahí está. Entonces, si el mundo entendiera lo que él hizo, y si el cristianismo entendiera, no tendríamos arminianos diciendo que la salvación se pierde. ¿Existe eso? No existe. La salvación está en la mano de Jesucristo. Y el Padre se la va a conceder al que cree en su Hijo. Punto. Eso es todo. Es la única condición que existe. No hay ninguna otra condición. Está hecho todo por Él. El problema con la muerte lo solucionó Él. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tiene el imperio de la muerte. Esto es el diablo, para destruir al diablo por medio de la muerte. No tienen idea del poder de la resurrección. No tienen idea de lo que sucedió cuando Cristo resucitó. Él fue el fin de Satanás. Fue el fin del pecado. Fue el fin de la muerte. Fue el fin y la esperanza de la redención para toda la creación. Su resurrección. Quizás no hay mayor evento que la resurrección de Jesucristo. Su sacrificio, magno sacrificio en la cruz, su resurrección. ¿Por qué tenemos que estar? Que así, y mira, y es que la gente se aprovecha de tu ignorancia. Por eso te explotan, te sacan la plata. ¿Cómo cree que explotan estas sectas como la luz del mundo a la gente? Gente pobre, le sacan el dinero. Amenazándolos con qué, según ustedes, con que pierden su salvación, con que se van a ir al infierno. Si es el supernegocio, si en realidad la mayoría de los tales ministros que se han enriquecido es mintiéndole a la gente, engañando a la gente y asustando a la gente. No podemos estar todavía a estas alturas, siglo XXI, siendo engañados y diciéndonos, mira, es que si no haces caso te va a pasar, y que te lanzan maldiciones también hasta eso. Y siento en terror de que es que un ungido les lance maldiciones. Aquí está la escritura clara, Colosenses 2:14. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, hablando del acta. Y yo quiero comentar un poquito donde dice aquí, y que es como debería traducir, no quitando. Yo no sé qué pasa. Yo a veces no sé qué pasa con los traductores. ¿Por qué me traducen quitando el verbo irken en 2:14 de Colosenses? ¿Por qué no traducen correctamente ha quitado? Y ponen quitando, por Dios. Ha quitado. Sabemos que la acción de un perfecto es una acción que inicia en un proceso hasta alcanzar una consumación. Por eso se le llama tiempo perfecto, porque la acción se perfecciona, la acción se completa. Pero no solamente queda ahí, sino que deja un efecto permanente. Entonces, si yo estoy hablando de un acta consistente en los mandamientos,
y me dice que la ha quitado, porque eso es lo que está diciendo el texto, que aftu irken, ese aftu hace referencia al girógrafo y está diciendo que ha quitado el acta de en medio. El que te acusa, el que te cobra, el que te endeudó, lo ha quitado. Ya no está. Y si lo ha quitado, ¿qué sucede si lo ha quitado? ¿Mm? Y por tanto, si ya lo quitó, ya no rige. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que la ley ya no te puede condenar. ¿Pero por qué no te puede condenar? Porque la ha quitado. No hay deuda. ¿Por qué no hay deuda? Porque él la pagó completa. Dígame, ¿en qué Jesucristo le quedó debiendo a la ley? Dígame nada más en qué le quedó debiendo a la ley. ¿Qué fue lo que le quedó debiendo? ¿Quedó algo por ahí para hacer como diciendo, bueno, aquí Cristo hace una parte y usted hace otra parte? No. Cuando Cristo está muriendo en la cruz, usted, ni yo, ni nadie, ni los que estaban ahí estaban participando en nada, ni estaban ayudando en nada, de nada. La humanidad no estaba siendo total y absolutamente pasiva. ¿Cómo es que tenemos que hacer algo nosotros? Solo realizó la obra solo. Y lo que Dios le demanda al hombre, ahora sí le demanda al hombre, es creer en él. Díganme en qué fue, en qué le adeuda Jesús algo a la ley. Porque la ley es la que te condena. La ley es la que dicta la sentencia tuya. El pecado te hace caer, el pecado te hace transgredir esa ley, pero esa ley es la que te condena a ti. Entonces yo expliqué ayer que el poder del pecado es la ley. Bueno, si el poder del pecado es la ley, ¿qué pasa si inutilizamos a la ley? ¿Qué pasa si inutilizamos a la ley? Si desactivamos ese girógrafo, si lo desactivamos al estilo de Catergisantos o Catergisi, ya le voy a decir cuál es. 2.14. No, 2.15. 2.15 de Efesios. Es que este texto no lo apunté. 2.15. Vamos a ver cómo dice. Aboliendo, dice los decretos. Dice así: la ley de los mandamientos en ordenanzas aboliendo. Catargizas. A fin de crear. Ok. ¿Qué está aboliendo? La ley de los mandamientos en decretos. En decretos. Los está aboliendo. Los está desactivando. Ya no pueden regir. Ya no pueden producir el efecto que producían antes. Por eso Pablo tiene absoluta razón cuando dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están perdonados. Ninguna condenación hay para los que están justificados. Pero, profe, es que eso no es lo que dice. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero estar en Cristo Jesús es estar justificado, es estar perdonado. ¿Por qué es que Pablo dice que no hay ninguna condenación? Ninguna sentencia, porque la ley que te sentenciaba ya no rige. Dice Colosenses 2.14 que la ha quitado. El pagaré, el acta. Lo ha quitado y por tanto, si lo ha quitado, no rige más. Hijo de Dios, no hay una ley que te condene ahora. Le debes todo a Jesucristo. Le debes la alabanza y le debes la gloria y le debes la vida que vives, si no es que la desperdicias y la botas. Si es que quieres usarla bien, dedícale la vida que tiene ahora totalmente a Jesucristo, que es el que debes agradecerle todo. Deje de estar pretendiendo hacer algo para ganar salvación. Nada, absolutamente nada le vas a agregar a tu salvación, pero absolutamente nada, te puedes morir ayunando. Si no le agregas ni un gramo absoluto a tu salvación, nada.
No le puedes robar un solo gramo de mérito a Jesucristo. No lo puedes hacer. Entonces, toda la gloria para Él. ¿Será que eso crea un problema en mi vida? ¿Será que eso lo que hace es activar mi vida libertina? Porque ya lo hizo todo por mí. No, por supuesto que no. Les he llevado muchas veces Apocalipsis. Les he llevado muchas veces para que se den cuenta cómo se presenta el cielo. Y utilizan la palabra nos redimiste. Y la palabra que utilizan es agorazo, si mal no recuerdo, exagorazo, agorazo. Nos has redimido, nos redimiste. Nos libertaste, pero nos libertaste a precio. La corte celestial, allá los que están en el cielo, los redimidos, tienen conciencia en el cielo que fue porque los compró. Lo que tiene que haber en la mente del cristiano es que no hay deuda con el pecado, con la ley. Y si hay una deuda, es una deuda de agradecimiento con Dios que es infinita. Esa sí es la deuda que tenemos, como dice el apóstol Pablo. La deuda que tenemos es el amarnos los unos a los otros. Considerarlo una deuda, decía Pablo en Romanos. Siéntase deudores de amor, no dinero, de amor hacia el prójimo. No somos deudores al pecado. No somos deudores a la ley. Él nos liberó de eso totalmente. Y como si fuera poco, para sentenciarlo y para que no quedaran dudas, nos justificó. Porque el que murió ha sido justificado del pecado. Y me parece del pecado, el TIS, Jamartías, me parece complemento de régimen. Se justifica de algo. ¿De qué fuiste justificado? Bueno, fui justificado de una mentira, fui justificado de un delito, fui justificado de un fraude. Uno es justificado de algo y dice del pecado. Ha sido justificado del pecado. No tengo ninguna deuda con él. No le debo absolutamente nada a él. He sido justificado ante él. No me puede acusar más. No me puede acusar más. ¿Qué calidad de cristianos pudiéramos formar cuando nosotros nos enteramos de esta verdad? Cristianos sanos, sin supersticiones, sin fanatismos, sin traiciones, sin dudas, sanos, completamente sanos, absolutamente sanos y listos para servirle a Él, pero estando íntegros, enteros, no menoscabados, no erosionados por la mentira religiosa que nos han metido en las iglesias, que cuide aquí, que cuide allá, que metámonos en esto, que metamos en los otros, que está muy malo este asunto, que hay que orar, que los brujos aquí, que hay que hacer esto, que el otro, que quieren de... Tranquilo. Siempre una de las palabras que Jesucristo siempre usó es ten ánimo. Ten ánimo. Era la palabra favorita de Jesucristo. Ten ánimo. Ten fe. Ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. Nada te tiene que conmover. Estos hombres peleaban la buena batalla y luchaban contra todas las adversidades, pero ellos no tenían un problema interno de saber quiénes eran ellos. Lo tenían totalmente claro quiénes eran ellos, qué era su salvación. ¿Cómo hasta el punto hay cristianos que no saben si son salvos? ¿Ah? Ha sido justificado del pecado. ¿Qué entiende usted que ha sido justificado el pecado usted? Un perdoncito por ahí en un momento de buena racha espiritual que usted tuvo y usted se sintió muy alegre, estoy justificado el pecado, pero apenas le cayó la situación difícil, yo no creo. Y es que dice 1 Juan 3:5, y sabéis, les dice, ¿qué? ¿Sabéis qué?
que él, Equinos, apareció para quitar el pecado, para quitar el pecado. De una vez y por todas. Ahorita es un motivo activo. Es algo de lo que no tendríamos ni que estar discutiendo absolutamente nada. Mira cuánto se habla de, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Y entonces aparecen dos debatientes. Uno, el que cree que la salvación no se pierde, y el otro, el que se presenta como que la salvación sí se puede perder, hasta que saca pecho y saca su corbata, se siente como importante. No sea ridículo. Cuando usted entienda la seguridad de salvación, usted va a decir, qué ridículo era yo. Yo decía que la salvación se perdía. Pero hay gente que, como los católicos, que se pone a debatir con los evangélicos. Tú a tú. Creen que están en la misma condición. ¿Pero cuál misma condición? Dígale a un católico que solamente tiene que creer para ser salvo. No, hay que hacer muchas obras. Hay que creer en todo lo que la Iglesia Católica diga, hay que bautizarse, hay que tomar la Eucaristía y ahí hay que estar el perdón de todo ese tipo de cosas. Entonces, queda claro, absolutamente claro, que no tenemos ninguna deuda. Nuestra única deuda es con Dios. Deuda de servicio, deuda de amor, deuda de agradecimiento, deuda de esfuerzo, deuda de entrega. Es la única deuda que tenemos. La única. ¿Cómo puedes hablar tu libertad si tú eres un esclavo? ¿Cómo un predicador dice que la salvación se puede perder y que podría perderse eternamente? ¿Qué tipo de mensaje de salvación predicaría esa persona? Yo no quiero que una persona que me diga a mí, que crea él que la salvación se puede perder, no quiero que me predique salvación. Porque ni él mismo cree. Él mismo piensa que él se puede ir al infierno. ¿Qué me va a predicar a mí ese hombre a mí? ¿Qué seguridad me va a dar a mí? Nada. Y por eso usted ve que los hermanos pasan llorando en las iglesias. Frustrados, llenos de miedo, llenos de temor. Tranquilo, le dijo el anciano Juan, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Tranquilo, no llores más. ¿Por qué estás llorando? Es que no aparece nadie que abra el rollo. No se encontró nadie digno. No hay nadie digno. El mismo Juan no encontraba a nadie. Dice, no, tranquilo. Está el león de la tribu de Judá. Se lo dijo en la isla de Patmos a Juan, se lo dijo. Déjeme leerle esta poderosa escritura cuando tiene un encuentro. Este apóstol, ¿verdad? Y se le presenta nada menos que Jesucristo en la isla de Patmos. Y vea cómo tiene que ponerle la mano a Juan, le tiene que poner la diestra para que el hombre reciba energía. El hombre está desplomado. Capítulo 1, verso 16, más o menos, de 16 en adelante. Pero Juan lo está escribiendo. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Igual vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. En medio de los 7 candelabros estaba uno semejante al hombre. Dice así, semejante al Hijo del Hombre. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz era estruendo de muchas aguas. ¡Qué seguridad! Vaya, está hablando y su voz es como estruendo de aguas. Impresionante. Nadie lo puede resistir. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Ok. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto.
Porque es impresionante. El Todopoderoso está ahí. Está impresionado Juan, el santo Juan, como dicen por ahí, el inmaculado Juan. No, pero no es el inmaculado el que está con él. Y cae, simplemente dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Ustedes creen que ese Jesús que está ahí con Juan dudaba de que se podía perder la salvación? Usted se puede imaginar. Juan está tirado a los pies de él. Y yo me imagino que Jesús de pronto le dice, Juan, ¿usted cree que usted puede perder la salvación? La salvación que yo te di. Viendo, es impresionante, hombre que está ahí. Y Juan le va a decir, Señor, es que si cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, ánimo, no temas. Y es lo que el Señor les dice a cada uno de los que están escuchando ahora, no temas. Deja ya de estar diciendo que puedes perder la salvación. Eso es propaganda satánica, eso es propaganda del diablo. No te va a hacer más santo. No te va a hacer más santo, porque precisamente los que dicen que la salvación se puede, son muchos de los que se van a tomar guaro y se meten en los prostíbulos. Esos que dicen que la salvación se puede perder. Y yo a veces pienso que sí es un pretexto para hacerlo. Porque al decir se puede perder, esto sí da más bien licencia para irse a meter. Ya estoy aquí porque usted sabe que se puede perder la salvación. ¿Qué estás haciendo aquí, hermano? Tomando unos tragos con esa gente. Pues no sabe que la salvación se puede perder. Pues estás viendo claramente lo que me está pasando. Es que la salvación, ve que estoy tomando guaro, ve que la salvación se puede perder. Entonces más bien pareciera como que es más bien una puerta como para la excusa de decir que la salvación se puede perder. Pero cuando decimos que no, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Porque la salvación se puede perder. Estás tomando guaro porque la salvación se puede perder. Sí. ¿No sabes que tienes una deuda con el que te salvó? Usted está diciendo aquí que la salvación no se puede perder. Te pregunto, ¿por qué no se puede perder? Bueno, porque el Señor me salvó, limpió todos mis pecados, no se acuerda de todos mis pecados. Bueno, entonces, ¿vos qué? ¿Tenés deuda con Él o no tienes deuda con Él? ¿Qué estás haciendo aquí, hombre? Ahora te pregunto, ¿eso es lo que Dios quiere que tú hagas? No. ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías salir disparado de este lugar y pedirle perdón al Señor por ser tan ingrato y tan miserable. Que aún diciendo usted que no se puede perder y le da gracias a Dios que no se puede perder, usted le corresponde de esta manera, que es lo que decimos. Y esto nos tiene que ayudar a reflexionar para decir definitivamente que tenemos que ser evidentemente agradecidos con Dios. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la... ¿Quién las? Yo soy el que las tengo. Así que el que te salvó no te va a condenar. Te salvó por misericordia, como dice Tito 3:5. Según su misericordia, nos salvó según su misericordia. Y ahora sucede que algunos dicen que de un momento a otro, ese que te salva según su misericordia, por su ira te va a condenar. Pero sucede que en realidad el que te justifica, el que te perdona, el que te justifica y aún el que condena es el Padre, ni siquiera es el Hijo. Y ese que es por nosotros, que dijo el apóstol Pablo, ¿cómo te va a condenar? Por eso Pablo decía en Romanos, ¿quién condenará? Hace la pregunta retórica, ¿quién condenará? ¿Habrá alguien que condene? Y ve lo que responde, Cristo fue el que murió. Si Cristo fue el que murió por ti, ¿quién te va a condenar? Si te condena, estaría de alguna mente diciendo, el sacrificio de Cristo no bastó. ¿Qué es lo que detiene la mano condenadora de Dios sobre tu vida? Cristo, su sacrificio. Porque dice que fuimos salvos de la ira. Y fuimos salvos, dice, eso lo dice el capítulo 5 de Romanos, salvos de la ira y salvos por su vida. La garantía de tu salvación es Jesucristo. Puede estar el Padre muy bravo contigo, muy bravo. Quisiera hacer muchas cosas de pronto y vuelve a ver a Cristo y dice, no puedo hacer nada. No puedo hacer. Ahí está el que pagó por ti.
Ahí está el que pagó por ti. ¿Qué voy a hacer? Él es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie los puede acusar porque Él es el que justifica. ¿Quién los puede acusar? Por eso, el que ha sido justificado, o sea, el que ha muerto ha sido justificado el pecado y ha sido justificado el pecado. Por tanto, si ha sido justificado, no puede haber ningún tipo de cargo. Por eso Pablo está explicando y lo está diciendo posteriormente, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y ya dijo en el 6:7, anteriormente dice que ha sido justificado del pecado. ¿De quién? Del pecado. Entonces el pecado no puede venir a acusarte porque ya está justificado. No hay nada que encuentre el pecado que te pueda acusar. Porque la cuenta está cancelada. Entonces, dice aquí que quitó, volvemos de nuevo al punto, quitó. Entonces, ha quitado en 2:14, ha quitado. ¿Qué quitó? Bueno, quitó el acta que nos condenaba. El pagaré, donde estaba la deuda. Donde yo de alguna manera me había comprometido a pagar y no pude pagar. Y se ve, aquí está la deuda. No me paga, lo condeno. Ajá. Entonces vino uno que dijo, hagamos algo, deme toda la deuda. ¿Cómo toda la deuda? De todo el mundo. Haga el monto. Yo la voy a cancelar. Es la mentira más grande que te hace pensar el pecado, que el pecado te puede condenar eternamente. No te puede condenar. No te puede condenar. Porque en lo que te pudiera condenar, ya el Señor hace más de 2000 años pagó y canceló por ti. ¿Hará esto un cristiano mejor? Claro que sí. ¿Hará un cristiano más maduro? Claro que sí. ¿Hará un cristiano más santo? Claro que sí. Se han equivocado pensando que poniendo a la gente a ayunar y orar y maltratarse el cuerpo y atormentarse con obras lo va a hacer más santo. Se equivocaron. Es el engaño del pecado, porque le ha hecho pensar al cristiano, el pecado le ha hecho pensar al cristiano que él sigue siendo tan poderoso y sigue teniendo el mismo poder para llevarte al infierno. Mentiras, mentiras y mentiras del mismísimo diablo. Eso es porque usted no le han contado toda la historia. Corintios 15:59 dice que el poder del pecado es la ley. ¿Qué pasó con la ley? Pues lo que pasó con la ley es lo que dice Colosenses 2:14 y Efesios 2:15. Una dice que quedó desactivada y el otro que la quitó. La quitó para que no rigiera más. Y como si fuera poco, en este caso de 2:14 de Colosenses, está en un perfecto, indicando que el estado alcanzado, o sea, lo que se alcanzó, que es un estado de no vigencia de la ley, es permanente. O sea que la no vigencia de la ley es permanente. La ley no te puede condenar. Has pasado de muerte a vida y ahora estás en las manos de Dios. Ahora sí te vas a entender con Dios. Te vas a entender con tu Salvador, que no te va a condenar eternamente, pero que por supuesto sigue aborreciendo tu pecado y sigue en contra de tus malas acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entras en una familia donde ahora vas a gobernarte bajo la administración, no de este mundo, sino la administración de Dios. Ahora este es el reino de Dios. Y estás, porque dice el apóstol Pablo, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en el reino de su amado Hijo. En el ámbito espiritual estamos en su reino. Él es nuestro Padre, pero también Él es nuestro Padre y es nuestro Rey y es nuestro gobernador. Él es el dueño de nuestras almas. Esa es la diferencia. Y tenemos un mundo que hay que predicarle, que está esclavizado y entonces están todos cuidándose. Ay,
pero no están llevando el mensaje para que sean libertadas más personas de los pecados. Y por supuesto, con la satánica y terrible doctrina calvinista, usted no tiene necesidad de moverse porque ya Dios tiene los salvos, así que no tiene que mover nada, absolutamente nada. Y yo creo que esta contribución fatal del calvinismo ha hecho de que desaparezcan las campañas, porque a los calvinistas no les gustan las campañas evangelísticas. Eso les gustaba a los pentecostales, pero ya se ha calvinizado el asunto y ya entonces no hay predicación, ya eso no existe. Y vaya usted a las iglesias para que vea de lo que están hablando. Hasta hacen teatros con Chapulín Colorado, Superman y Batman, y ahora llevan los superhéroes a ver cómo entretienen a la gente, a todo el sancocho que hay ahí dentro, porque ya no hay palabra viva. Ya no nos sacuden el piso. Eso es exactamente lo que pasa. Bueno, esta es la lucha entonces que tenemos que emprender acá para sacar a tanta gente de tanta ignorancia. El Cristo, nuestra garantía. Muerto el perro, se acabó la rabia, dice Sergio. Siento, profe, qué estériles son esos debates. Esto es lo que debemos predicar. No hay más, no hay más. Dice 3:5 de Primera de Juan. Apareció, ¿para qué? Para quitar el pecado. No está jugando. Ahora, ¿lo quitó o no lo quitó? Lo quitó. ¿Cuánto? Todo. Una parte, no. Porque hubiera sido gravísimo que quite solamente el pasado y el presente y el futuro nos condena. Es lo que dice la Escritura. Por tanto, por aquí tengo, ya que saqué rato para poner aquí el texto, déjenme para verlo un segundito acá, para que vean aquí, que sea rapidito. Aquí puse unos extractos de los textos que estaba usando acá, para que ustedes vean. Ok, aquí el primero de 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios, el quitador, el que quita, perdón, me brinqué una palabrita aquí, me brinqué el pecado. Bueno, el que quita el pecado del mundo. Me brinqué aquí la palabrita. Bueno, ni modo. Problemas de la vista, ya no veo bien. Entonces, bueno, 1:29 de Juan. Ahí está. ¿Lo quita o no lo quita? El que quita, el que levanta el pecado. Ok, vamos a verlo acá. Sí, para corroborar. 1:29. Sí, Tim Hamartian. Me brinqué el Hamartian. Ok. Aquí. Hamartian. Bueno. Ok. Después coloqué este de Irken. De en medio. O sea, está hablando del acta de los decretos que la quitó. Voy a mencionarles aquí en rojo para que ustedes vean los verbos. En este caso es un participio, se está refiriendo al que quita, les había mencionado, es como un título que tiene. Después aquí dice, ha quitado de en medio. ¿Qué ha quitado en medio? El acta de los decretos. Después aquí tenemos en 2:15, catargizantos. Aboliendo ciertamente, aquí quitando, o quitó, en este caso, quitó ciertamente la muerte. Y, por otro lado, sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, notemos aquí, hablando respecto a la muerte, dice que la quitó, catargizantos, la dejó totalmente desactivada. Ese catargizantos también lo teníamos en 2:15, pero no lo puse. Aquí tengo el de Primera Juan 3:5, cuando dice, él apareció para quitar los pecados. Y el otro que tenía por acá, que era uno que había mencionado, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Se está refiriendo a los sacrificios del Antiguo Testamento. Por tanto, entonces se está hablando de quitar de manera definitiva el pecado. Bueno, eso solamente quería mencionarles ahí, que ya tenía sus textos, pero bueno, ya no hay tiempo para entrar en detalles con esos textos. Pero bueno, así que entonces es importante insistir en esto y llegar a este punto de que usted entienda de que el Señor, cuando tú viniste a Cristo, perdonó todos tus pecados
no hay deuda alguna y no hay forma que el pecado te pueda condenar. No existe forma. Si el Señor te justificó, si el Señor te perdonó, no hay forma, porque el pecado, ¿en qué quedamos? ¿Está quitado o no está quitado? Ah, no, lo quitó, pero lo deja todavía que esté en los cristianos. No lo quita y legalmente te imputa el perdón. ¿En qué situación quedó el pecado? Bueno, el pecado, ¿por qué no sigue? Vamos a ver, ¿cómo explico? ¿Por qué el pecado no sigue renovándose, digamos? Porque lo ha cortado por completo. Porque ha simplemente ha cortado lo que hacía que abundara el pecado. ¿Qué era lo que hacía que abundara el pecado? La ley. Si la ley está abolida, está borrada con exalifo y catargeo, esos dos verbos que están ahí, tienen que estudiar Colosenses 2.14 y Efesios 2.15. Y si logramos entender bien, los dos son participios auristos, que habla evidentemente del logro. Entonces, y si la cuenta que había del pecado está cancelada y la ley no puede de alguna manera reproducir el pecado, entonces no hay pecado que te pueda condenar. Por eso es que se cumple lo de Romanos 4.8 cuando dice, bienaventurado el varón del cual el Señor no imputa pecado. O le toma en cuenta el pecado. Pero ya no le puede tomar en cuenta el pecado porque no hay un pecado, vamos a ver, no hay un pecado, para que me entiendan, que esté suelto, que vaya así por la vida suelto, que no haya tenido, que no haya sido removido y que esté sueltito. ¿Cuál? Ahora, si él, digamos, paga la deuda, pero la ley sigue vigente y la ley no es satisfecha todavía, la ley sigue proliferando el pecado. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Por aquí creo que había copiado, me parece que había copiado ese texto. Ahorita no recuerdo dónde fue que me pareció que yo copié ese texto que dice así, que sin la ley, el pecado está muerto. Así, pero ahorita no recuerdo dónde fue que lo copié. El pecado está muerto. ¿Me entienden? Ahora, ¿cómo vas a vivir tu vida cristiana ahora? ¿No existe pecado? Sí hay pecado, pero no te puede condenar eternamente. Eso es lo peor que le puede ocurrir al diablo, porque es evidente que el diablo lo que quiere es que usted se condene, porque él tiene su condenación segura. Y él vino a matar, hurtar y destruir. Destruir. Arruinar, con la pretensión de arruinar al hombre eternamente como es la ruina que él tiene. Pero ahora en Cristo Jesús no es posible. Por eso se justifica el regocijo en el cielo, que siempre lo he dicho. ¿Cómo es que los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente? Porque ya escapó totalmente de las posibilidades de Satanás. Pero no solamente de las posibilidades de Satanás, de la posibilidad que una ley lo condene y la posibilidad que el pecado lo arruine también. Y por supuesto la muerte, porque aquí lo dice claro, que quitó la muerte, catargeo, catargizantos, utilizando un participio, que está hablando, por supuesto, bueno, ahí viene toda una serie de oraciones subordinadas, habría que verlo sintéticamente, pero bueno, muy interesante eso. Inoperante, la muerte. Y esa muerte no es la muerte física, esa muerte es la muerte espiritual. La muerte que dice Timoteo, que quitó la muerte y sacó a luz la vida inmortal y la inmortalidad o la vida inmortal, esa muerte es la muerte espiritual. Tú no puedes volver a morir eternamente. Mejor noticia usted no puede recibir. Todo ese engaño que te han metido, que si te vas acá, que si te vas allá, te descuidas espiritualmente, arruinas tu vida espiritual, pero no puede alterar y no puede revertir lo que Cristo hizo. Satanás puede revertir lo que usted hace. Podría. Eso depende de si Dios se lo permite y eso depende de también cuánto usted le puede permitir. Pablo dice, ni dé lugar al diablo. El diablo anda buscando a quien devorar, anda como león rugiente. Resistí al diablo y vivirá de vosotros. Entonces sí va a depender mucho de nosotros y de cuánto Dios le pueda dar.
A Pablo le permitió el demonio que le metiera un buen aguijón, el famoso aguijón del apóstol Pablo. Le he pedido 3 veces que lo quite y no me lo ha concedido. Bástate mi gracia, le dijo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Necesito tenerlo sujeto de alguna manera. Posiblemente Pablo diría que el aguijón era gracias al aguijón, o sea que el aguijón impediría de alguna manera que se sobresaltara, porque eran muchas las manifestaciones y muchas las revelaciones que estaba recibiendo el apóstol Pablo, y su carne posiblemente se iba a resentir de tanta gloria. Y entonces Dios, que sabe las cosas, sabía cómo mantener a raya, a regla al apóstol Pablo. Pero de ahí, recuerden la famosa historia de Job, cuando le dijo Jehová a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, un hombre íntegro, un hombre justo, etcétera, etcétera? ¿Qué le dijo Satanás? Así que no, tú lo tienes guardado, tú lo tienes protegido, dámelo nada más, dámelo, concédamele, que yo le pueda tocar el cuerpo, que yo le pueda hacer esto. Y le dijo Dios: puedes tocarle el cuerpo, pero no el alma es mía. Tú como cristiano podrás pasar las tribulaciones del mundo y podrás ser tentado y hasta zarandeado por Satanás y derribado y todo, pero tu alma no la puede tocar. Y le voy a explicar por qué no la puede tocar, porque no le pertenece. Y le voy a explicar por qué no le pertenece, porque alguien la compró. Y le voy a explicar a qué precio la compró. Y le voy a decir que es con su sangre. Por más bajo que sea usted, por más mísero que sea usted como cristiano, por más malagradecido que sea usted como cristiano, por más rebelde que sea usted como cristiano, usted es un alma comprada por el Señor Jesucristo. Satanás no la puede tocar. El día que mueras, vas a la presencia de Dios. Le darás cuenta de tu vida espiritual, por supuesto. Habrá un juicio donde te va a interrogar o te va a juzgar. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es entender estas verdades y ser agradecidos y echar para adelante. Satanás no puede tocar tu alma. No la puede tocar. No la puede. Usted se imagina el diablo tomando el alma tuya, que fue comprada con la sangre de Jesucristo. Usted se imagina a Jesucristo diciéndole: Satanás, devuélvame mi parte del pago. ¿Cómo te estás llevando? ¿Quién te dio salva? Es que él quiere irse conmigo. No, pero es que él no es dueño de él mismo. Yo soy el dueño. ¿Ah? ¿O no? No es tu señor él. Él no es tuyo, no es el Kyrios. No es tu señor. Él no es tu dueño. Tú no le perteneces a él. Tú puedes decir lo que te dé la regalada gana en tu rebeldía. Y puedes hablar lo que te dé la gana. Puedes chillar y puedes brincar y hacer las cosas. Recuerda que no eres tuyo. Tú no eres independiente. Ya tú le perteneces a él. Él es tu Dios y él es tu Señor. ¿Para dónde vas con esa alma, diablo? Es que él quiere irse conmigo. No, señor. Pero, no, señor. Te pregunto, diablo, le dice Jesús. ¿Te pagué el alma? ¿Te pagué por ella, sí o no? Pues sí la pagaste. Sí, ¿con qué la pagué? Con mi sangre, ¿sí o no? Suéltalo entonces, es mío. Venga para acá y te voy a poner una buena disciplina por rebelde. Es así es sencillo. Absolutamente así es sencillo. No te puede tocar. No te puede tocar. Juan 5:19 dice, primera Juan 5:19. Sabemos que todo el mundo está bajo el maligno. ¿Cómo dice el texto? Vamos a verlo en el texto. 5:19 de Juan. Vamos a ver cómo lo mira Juan. 5:19. Sabemos que somos de Dios. Es el 20. Déjeme ver. El mundo entero está... creo que es el 18 más bien. Pero para ver, es que no veo. El que dice que el maligno no le toca. Que el maligno no le puede tocar. Vamos a ver. ¿Dónde dice eso? Aquí está, el 18. Sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no continúa pecando, sino que el que ha sido engendrado de Dios
guarda, eso está en presente, le sigue guardando a él, y el maligno, dice la cueva, no le agarra, no le toques, no le agarra, no le echa mano, no le agarra. Porque no le pertenece, porque somos pueblo adquirido por Dios. No puede, que hay un asunto legal. ¿Usted me entiende? Usted compró una vaca, usted compró una vaca. Usted tiene un terreno aquí, le compra una vaca al vecino. La vaca está acostumbrada a estar donde el vecino, pero usted la compró y se la pasó a este lado. Al día siguiente ve que la vaca está al otro lado y le dice el vecino, esa vaca es mía, como suya. Y ahí, pero no ve que es que ella quiere estar aquí conmigo. Como ella quiere estar conmigo, entonces yo me la voy a dejar. No, señor, usted no puede dejársela. Es mía, yo la compré. Así está igual las almas. Así está el mismísimo diablo pretendiendo y engañando a los cristianos, diciéndoles, yo te puedo robar, yo me lo puedo llevar con usted, yo te puedo llevar al infierno. ¿Qué es que te llevo? Te llevo. Mentiras. ¿Y cómo se le para a usted en los momentos más difíciles? Ay, señores, estos momentos de tribulación, estos momentos de prueba, y estos momentos de tentación, ay, siento como que me jala el diablo. Usted tiene que pararse, señor. Reconozco que estoy débil, reconozco que estoy mal, pero que me vas a llevar, no me puedes llevar. Porque yo no soy tuyo. A mí me compraron. Y bien pagado. No fue con oro ni plata. No. Yo, mi alma, Daniel Hernández, fue comprada con precio de sangre, la sangre de Jesucristo. No hay diablo que me pueda arrebatar. No hay diablo que me pueda tocar. No hay diablo. Es más, puede tocar esta carne. Pueden matarme, me pueden cortar la cabeza, me pueden fusilar, me pueden llevar donde sea. Puedo sufrir cualquier enfermedad y mi cuerpo se puede pudrir. Pero mi alma no la puede tocar. Piense cuando tú le dices eso al diablo, ¿qué piensa el diablo de ti? Este está duro. Este sí es un duro. Y le tiene más miedo y más respeto a ser cristiano que el que está en ayuno y oración. El que está en retiro. Y todas esas cosas. Y orando y orando. Yo creo en hablar lengua, yo hablo lengua, no hay problema. Pero el diablo, ¿de qué le sirve a este que ora y ayuna y cree que el diablo se lo puede llevar en cualquier momento? No, al que si el diablo le tiene pereza, el que se la planta le dice, usted no me puede volcar a mí. No por mi fuerza, no. Si dependiera de mí, me caigo ya. Es por lo que él hizo por mí. Y si hay algo que le siente terror Satanás, es que usted le hable de la cruz de Jesucristo y del pago que él hizo, su pasión, su muerte, ese derramamiento de sangre que hizo. ¿Usted quiere ver los demonios chillando? Háblele de la cruz. Y Pablo dijo, yo no vengo aquí con palabras persuasivas, de humana sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y usted ahora va a caminar erguido como un príncipe, usted va a caminar erguido como nación santa, pueblo querido Dios. Yo soy pueblo querido por Dios. Que te tengo casi mi mano, le dice el diablo. Mira cómo estoy arruinando tu vida, le dice el diablo. Tus finanzas te las tengo por el suelo. Mira tu relación familiar que está quebrada. Mira que ya no vales nada. Mira cuántos problemas tiene. Te vas a caer. Te voy a llevar conmigo. A Job le quitó todo. Todo lo material se lo quitó. Toda su riqueza se la quitó. Le quitó sus hijos. Y le dejó a la mujer para atormentarlo. Y con tan poco conocimiento, no el que tú tienes ni el que yo tengo ahora, él expresó estas palabras: yo sé que mi Redentor vive y sé que de este polvo me levantará. La misma fe que tenía Jonás estando en el fondo, tenía la esperanza de que saldría de ahí. Eso es lo que hacía diferente a estos hombres que le creían a Dios. Y lo que decía mi madre,
Yo le creo todo a Dios. Ahí está mi viejita de mente, pero siempre me recuerdo cuando me decía, Daniel, yo todo se lo creo a Dios. Yo le creo todo a Dios. Ahora no me entiende, ya no me comprende, ya no sabe quién soy yo, pero me queda el recuerdo de sus palabras, sencillas, posiblemente una analfabeta, pero decía, yo le creo todo a Dios. Créale todo a Dios. Créale que si Él quitó el pecado, quitó el pecado. No deshonre su nombre. No lo deshonre con pura teología vana. Créale sencillamente y gócese su palabra. Quitó. Como dice Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de las alturas. Y ahora nos dicen que no, que Él no limpió los pecados en la cruz. Que Él no llevó los pecados nuestros. Por eso no tienen seguridad de salvación. Si Él no llevó tus pecados y si no purificó nuestros pecados en la cruz, ¿cómo usted puede tener seguridad? Por eso tiene que estar sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Pero ya no sufra más. Solamente créale Él y camine tranquilo. Porque usted va a tener tranquilidad. Si hay algo que el hombre piensa es en el futuro. ¿Qué pasa el día que yo me muera? Pero Pablo tenía una calma pasmosa. Y él decía, más bien se adelantaba a la muerte. Decía, yo quiero irme. Yo quiero irme. Por favor, yo quiero irme. Yo ya no soporto. Y a pesar que tenía una comunión tan poderosa con el Señor, tenía visiones con Él. Iba al cielo, lo bajaban, lo llevaban al cielo, o al tercer cielo. ¡Qué privilegio! No, qué barbaridad. Todo este hombre, y él todavía decía, no, yo quiero irme con Él. Claro, tenía razón. Tremendas experiencias que tenía. No iba a tener razón de querer ir con Él. Yo estaría igual. Quiero irme ya. Me quiero ir con todas esas experiencias. Pero algunos están llenos de miedo. ¿Y si me muero mañana? Ay, que no sé qué. Un cristiano se da cuenta si tiene una seguridad en su Señor, que no teme el día que tenga que irse porque está preparado. Lleva eso lindo que cuando esté ante la presencia del Señor y el Señor diga, ¿cuántos de ustedes dudaron de su salvación? ¿Cuántos creyeron que yo los podía soltar de mi mano? ¿Cuántos creyeron que yo en realidad podría haberlos condenado a ustedes eternamente? Yo creo que las caras se van a poner rojas. Y es que ya Juan lo dijo. Juan ya lo dijo. Juan ya lo profetizó. Juan ya lo dijo en su primera carta. No sea que nos vayamos, nos alejemos de él, avergonzados. Cristo, tú me salvaste, lo creo. Cristo, tú perdonaste todos mis pecados, lo creo. Cristo, tú derramaste tu sangre por mis pecados, sí. Cristo, tú me has dado eterna redención, lo creo. Lo creo. ¿Cuánto? 100% lo creo. Por eso no puedo estar menos salvo. Por eso no estoy 90% salvo, ¿verdad, Veloz? ¿Verdad? No estoy 95, no estoy 98, no estoy 99.9. Yo no tengo un Dios para decir que hay una milésima o un 0.1 de posibilidades que yo me vaya a un lago de fuego. No existe un solo cristiano en ningún, bueno, en este caso en el Hades. ¿Qué vas a hacer tu evangelio? ¿Qué vas a hacer con tu pobre evangelio? El evangelio que te enseñaron de que se puede perder la salvación, hermano, que no haga esto, que no haga lo otro. Quitó el pecado. Cristo no iba a ir al Calvario por un 80% de pecado. Por todo. Dice la palabra que vino a salvar al mundo. Y vino a quitar el pecado. ¿Será que el pecado seguirá en el universo flotando? ¿O usted ha creído que el pecado va a ser eliminado con fuego?
o por medio de un diluvio, el pecado fue desintegrado, desactivado completamente con su sangre. Porque la relación del pecado, de la remisión del pecado, la relación es con su sangre, no con ningún agua. Y están perdidos los que han depositado su vida en el agua para remisión de pecados. Espero que reflexionemos en esta noche nuevamente e insistiremos en ese perdón absoluto y total. 10:11 dice de Hebreos, no pueden quitar los pecados. Voy a leer ese texto, voy a leerlo, 10:11. Mire lo que dice ahí. Udépote dice, creo que dice Udépote. Dice que es 10:11. Saludamos a los hermanos, ya los voy a saludar y ya voy a leer un poquito los comentarios, porque sí se me cargó ahorita, no saludé, pero ya los voy a saludar, tranquilos que ya los voy a saludar. Termino con 10:11 de Hebreos. Y bien sencillo, sin mucha teología, se puede explicar bien. 10:11 dice así. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día, ministrando los mismos y los mismos, muchas veces ofreciendo sacrificios, los mismos sacrificios, los cuales, estos sacrificios, nunca, udépote, pueden suprimir pecados. Ese udépote es como no y no en algún momento y no pote en algún lugar. Nunca. Sí, la palabra es nunca puede. Y la palabra que aparece ahí es periereo, que yo les había mencionado, que es como recoger y levantar y llevarse. Tomar, pero tomar todo. Como que hizo, como que barrió, como cuando usted barre toda la basura y la echa en el cesto y la tira en el carro de la basura que se la lleve. Es más o menos lo que hace Jesucristo con el pecado. Recoge todo, como se recoge la basura, lo echas en una bolsita y lo tiras y lo alejas totalmente entre usted y Dios. Prácticamente elimina y desaparece la presencia misma del pecado ante los ojos de Dios por su sacrificio. Se han hecho actos o ritos, o se ha caricaturizado el sacrificio de Cristo, porque para mí una cruz, un Cristo pegado a una cruz es una caricatura. Un Cristo en una hostia es una caricatura. No hay mensaje de la cruz. No hay mensaje de la cruz. No hay mensaje y nos ahorraríamos cualquier cantidad de tiempo y cualquier cantidad de tiempo de los cristianos cuidando salvación. Los haríamos más efectivos porque ya no tendrían que estar perdiendo el tiempo en eso. Y ya estaríamos predicando a muchas personas. El tiempo que usted está invirtiendo en usted mismo, cuidando la tal salvación, usted estaría predicándole y enseñándole a otra persona. Así que Satanás así los ha entretenido a la cristiandad, poniéndolos a cuidar la salvación y burlándose de los cristianos. No deje que Satanás se burle más de usted, haciéndole pensar que usted puede perder su salvación. Bien, hermanos, entonces ya creo que es suficiente. Hora y 28, déjeme para leerle algunos comentarios. Alberto Castillo, Dios le bendiga. Harrison, Alberto, Harrison, Jorge Maldonado, Sergio Jiménez, Edgardo Méndez, ¿cómo que se llama? Yair. Alberto, hasta el escritor de Hebreos le da duro a García diciéndole que deje de hablar tanto de la doctrina del bautismo. Sí, cierto, saludos. Claro que sí, Alberto, Dios me lo bendiga. Alvin Blois. El miedo de cualquier forma que se ponga es malo, viene del pecado. El que está bajo la gracia no anda. Alvin, vuelve a repetir aquí el comentario. Era 613 decretos los cuales Cristo amplió dos. Ok.
Bueno, Alvin comenta bastante, el que cree que es condenado, pero... Ok, aquí está Estuardo también colocando un texto, 2:14 de Corintios, Harrison. Siento regocijo cuando medito que Cristo nos perdona todos los pecados. Es que todos, pasado, presente y futuros. Piensen por un momento en eso. Parece como que a veces necesitamos, me perdono todos los pecados. Wow. Para que sea grande, ¿no? Ahora, ¿cómo le vas a corresponder? Vamos, Harrison Ford. Harrison, ¿cómo le vas a corresponder? O sea, ya entiendes, dice, me regocijo. Wow, claro, por supuesto. ¿Cómo le vas a corresponder? ¿Qué harías vos por un Señor que te perdona todos los pecados? Lo cual impide que nunca te condenaría. O sea, usted me está entendiendo. Si te perdona todos los pecados, pasado, presente y futuro, no te podría condenar. O sea, te asegura que no te va a condenar. Ahora, ¿cómo le vas a corresponder a Él? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Le vas a servir? ¿Vas a apoyar la obra? ¿Qué piensas? Gloria a Dios, dice Cubillán. Tremendo, dice Cubillán. Alabado Dios, libres de Cristo, libre de Cristo. Cierto, profe, dice Cubi. ¿Qué estériles son estos debates? Presente, Economo, Dios me lo bendiga. Cubi, Cristo nuestra garantía. Ok. La pérdida de la salvación los entretiene con obras y no lo sea el evangelio. Bueno, ya saben a quién realmente el diablo le teme. No es el que anda llorando ni orando necesariamente, ni golpeándose el pecho, ni pegando gritos, ni hablando muchas lenguas. Es el que cree en su seguridad, su salvación. Ese es el duro, el otro no. El otro está engañado. Y ese no temoriza nada, porque sigue pensando que se puede ir al infierno, y es lo que el diablo quiere. Lo que el diablo quiere es que él piense que se puede ir al infierno. Pero ¿qué hace con el que no le puede meter ese cuento? Ese es un duro para él. Gloria a Dios, sigue diciendo Cubi, te ha tocado el hombre, aleluya. Enseñanza libertaria. Oye, diablo, fuera y el nombre de Jesús. Te ha tocado el hombre. Tony, aleluya, gloria a Dios, y lo somos. Cierto, profe, dice, por experiencia propia, la mención de la sangre de Cristo, al demonio repelente a los oídos del Padre de la mentira. Bien, estamos aquí, recordarle tu condenación segura y irrevocable en nuestro perdón, la sangre del Cordero. Están perdidos los que creen que en el agua se perdonan los pecados, ciertamente, profesor de Irlanda. Dice que no entendí nada al último, que les bendiga. Muchas gracias por el apoyo. Estoy notando que las redes sociales están muy flojas en general. Como que hay no sé cómo decirlo, como un decaimiento, pero no vamos a decaer. Eso es solamente los intentos del diablo por de alguna manera, porque esto es así, ¿no? Esto se maneja así. Miren ese programa, mire que hablan de griego, mira que están hablando de esto, que no me parece, pero lo importante es que aquí estamos los guerreros, ¿ok? Zacarías dice que quitará los pecados en un solo día, claro, eso es correcto. Picudita, vaya nombre, cierto, y ese día fue en el Calvario. Que Dios les bendiga, bendiciones hermanos todos, que Dios los guarde, oren por el profe siempre para que tenga fuerza.